La Gastroteca con Ana Plaza. Bueno, como ya comentábamos, vamos a hacer un programa muy veraniego. Vamos a hablar de esas comidas que cuando llega el buen tiempo, cuando llega el calor, más que buen tiempo, porque esto ya no es buen tiempo, esto ya es calor puro y duro, sacamos ahí de nuestro recetario para disfrutar a pesar del calor que hace. Marcos, ¿tú qué comes cuando llega el verano? Porque yo últimamente estoy nada más que con... ya se me acaba la rotación de ensaladas y no estamos ni en julio. Bueno, pero también puede haber rotación de salmorejo y gazpacho, ¿no te Sí, gusta? pero es que cuando llega la hora de hacerme el tupper, sí. pues al final las ensaladas son lo más cómodo del mundo, porque Es te muy coges cómodo. una cosa que otra cosa allá. Sí. Y yo cada vez voy a hacer combinaciones más raras y al final van a sacarle una cosa que yo no sé ni lo que es. Porque... A ver, ¿qué ensaladas haces? Bueno, siempre una base de, pues no sé, unas lentejas, unos garbanzos, mira. una pasta, Oye, un está muy arroz, bien, eso de claro. base. Y ya luego, literalmente, lo que haya en mi frigorífico. Lo echas cosas así, todo Empiezo lo a que echar pillas. cosas, Bueno. y a confiar en que cuando llegue el momento de la comida me apetezca. Porque eso es lo que tiene lo que comemos de tupper. Que Claro. si no te apetece, te Pues lo aguantas. tienes que comer igual. Claro, eso es. Tú eres más de gazpacho y salmorejo que de Yo ensaladas. sí, soy más de cosas fresquitas como el Cosas ricas, gazpacho, claro. el salmorejo, incluso te digo más, purés de verdura fríos, Anda. que eso también está bueno. Sí, que la o sea, hay mucha gente que come puré de verdura frío. ¿Tú Claro. cuál es tu favorito? Pues mira, yo siempre soy del puré de calabaza, es verdad, pero también me gusta pues de puerro y patata qué o bueno. de cosas así, o de calabacín. Como una bichisua. Parecido, sí. Parecido a Vamos una a bichisua. decirlo así, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya nos hemos apuntado algunas ideas, luego hablaremos de más recetas de verano. De momento vamos a hablar de una de las citas más importantes de este verano, que tiene más que ver con la comida de lo que pensamos. Que yo no sé, Marcos, ¿cómo estás tú con el Mundial de Fútbol? Bueno. ¡Madre mía! Yo es que no soy muy futbolero. Yo entonces tampoco. estoy un poco desconectado. Pero es fíjate. verdad que hay gente... Solo conozco la canción de Shakira, la del Die Die, que la ponemos aquí en la radio. Pues ya está. Pero ya está. ¿Para qué más? ¿Para Sí. qué más? Y que España juega. Hasta ahí Y que llegamos. España juega. Hasta ahí llegamos. Es verdad que hay mucha gente que, a pesar de no ser muy futbolero, llega al Mundial y es literalmente Lamine Yamal Sí, en ¿verdad? persona. No es mi caso tampoco. No es mi caso tampoco, pero Vale. he visto algunos datos que tienen que ver también con la gastronomía que me han parecido muy interesantes y que, como al final va a ser el tema del inicio del verano, el Mundial de 2026, pues hay que comentarlos un poco. No deja de ser pues uno de los acontecimientos deportivos más seguidos vamos, cada 4 años es el más seguido sin ninguna duda. Millones de personas en todo el mundo están pendientes de los partidos y bueno, los españoles por supuesto no son una excepción. De hecho, tan atentos estamos que hay un estudio que ha organizado la aplicación Globo que revela algo que seguramente no sorprende a nadie. Ni el fútbol ni el amor consiguen apagar nuestros teléfonos móviles. Es el Mira, titular. Anda. Vamos a ver a qué se refiere esto. Más del 80% de los españoles reconoce que mira el móvil mientras está viendo un partido de fútbol, o sea que están a otras. Aunque Vaya. a ti no te interese el fútbol, que sepas que a la gente que le interesa el fútbol tampoco tanto. Apenas el 18% asegura que lo aparta para evitar distracciones. El resto está, con la cabeza a mil cosas. Parece que ya no basta conseguir el encuentro ahí en televisión. También tenemos que comentar un poquito en redes sociales, hablar un Claro, poquito de tal, hablar un poquito de claro. cual, estadísticas, opiniones, mensajes con amigos y familiares. Eso siempre está presente. Pero es que la dependencia del móvil llega incluso a situaciones un poquito más comprometidas. A ver. Porque aquí llegamos a la parte más gastronómica. Casi 8 de cada 10 personas encuestadas admiten que consultarían el resultado de un partido en el móvil durante una cita romántica. A la vez. 8 de cada 10 dirían, a ver, un momento, mientras la otra persona va al baño, vamos a ver cómo va el Cabo Verde. No se quieren perder no sé, una. Cabo Ya. Verde, yo qué sé, no sé si me corre ni un país. Irán, porque está jugando aquí mucha gente. Sí. Aún te diré más del 60% asegura que cancelaría o se plantearía cancelar una primera cita si coincidiera con un partido. Más del Vaya. 60%, nada menos. Las prioridades aquí cambian. Cuando sale un balón a la pista ya cambiamos de prioridades. Y hablando de prioridades, un dilema que seguro que si alguno de los que nos escuchan es futbolero se ha planteado alguna vez. Y es que si una boda coincide con el mundial, porque claro, estamos en época de verdad. casamientos, en época de mundiales y de casamientos. El campeonato al final se celebra en una época que coincide con muchos enlaces Claro. matrimoniales. ¿Qué harían los españoles si España disputara la final y ese mismo día tuvieran una boda? Pues con el móvil. Pues con el viéndolo. móvil. 6 de cada 10 irían a la boda, pero intentarían seguir el partido de alguna manera. Así con el móvil así Es que debajo de la aunque mesa. no haya mundial, también pasan las Eso bodas, es. que yo lo he visto ya. Eso en es, más de eso una es. boda. Estarían físicamente en el banquete, pero mentalmente
estarían en otro lado, seguro. Si la boda fuera suya propia, esto, vamos más allá, 2 de cada 10 instalarían pantallas para que los invitados pudieran seguir el encuentro. Bueno, eso ya es muy pro, ¿eh? Esto ya es muy pro. Sí. Eso sí, de ese, o sea, un 35% colocaría pantallas, pero negociándolo con su pareja, la otra persona en cuestión que vaya a contraer matrimonio. Pero bueno, si algo caracteriza a los aficionados son los rituales, que eso es una cosa que hay gente muy supersticiosa en este mundo. Sí. Todos conocemos a alguien que se sienta siempre en el mismo sitio del sofá, que utiliza la misma camiseta, Sí. que sigue algunas costumbres. Tienen un ritual para... Una de cada 5 Claro. personas lo tiene, Sí. nada menos. Reconoce tener algún tipo de ritual relacionado con el fútbol. Hay algunos que son más normales, como ponerse la camiseta del equipo, o utilizar ropa de la suerte, o rezar incluso antes del partido. Hay otras un poco más llamativas. Algunos echan sal en el felpudo antes de casa. O sea, el felpudo de casa Sal antes de en el sentarte. felpudo de casa. Sal Madre porque... es símbolo de buena suerte. Ajá. Meter monedas en el zapato izquierdo. Incluso hay quien se levanta del sofá con el pie derecho y da 3 vueltas antes de que empiece el partido. O sea, aquí la gente se le va la cabeza. Y las supersticiones llegan incluso a la comida, que es lo que hoy nos atiende. Más de la mitad de los encuestados repetiría exactamente la misma comida, el mismo pedido, si la última vez que lo hizo su equipo ganó. O sea, ya O sea, si ya te la has comida comido incluso un igual. puré con calabacín, Tiene que ser igual. tiene que ser igual. Si ha Vale. ganado tu equipo, ya se convierte en tradición. Madre Puede mía. parecer irracional, pero al fin y al cabo, pues así es como funciona la cosa. Bueno, Y como 8 de cada 10 prefieren disfrutarlo en casa, por supuesto, pues la comida tiene también una parte muy importante. Según la encuesta, un 82% pide comida a domicilio cuando hay fútbol. O sea, es como su momento de pedirse algo rico de comer. Y si hablamos de los favoritos, hay una receta que es la clara vencedora. ¿Cuál dirías que es, Marcos? pues vamos a Si decir... tú fueras un fútbol fan. Yo diría la pizza. Muy bien. La pizza, Din, ¿no? din, din, din. Gol, que dirían los futboleros. La pizza es la reina indiscutible de las noches de fútbol. En segundo lugar aparecen las hamburguesas y completa el podio, pues esos productos para picar, porque son patatas fritas, frutos secos, gente que va picando pero que tampoco come nada de contundente. La explicación es bastante sencilla, porque al final la pizza es muy fácil de compartir y es verdad que pues, en estos eventos la gente pues tiende a reunirse, ¿no? con sus seres queridos y a disfrutar de la comida todos juntos. ¿Qué te parece, Marcos? Bueno, yo... si me ponen una pizza, yo me la como. Este es el partido, ¿no? A mí me da igual. Sí. Yo, si la pizza está rica, La cosa es vamos comer. con todo. Vamos La a cosa ver. es comer y Es comer que bien. no. Efectivamente. Seguimos hablando del verano, esta vez volvemos un poquito al mercado, volvemos a la comida, que es lo que a nosotros nos interesa en este programa de la gastroteca. Porque al final, pues bueno, llegamos ya a un punto en este mundo que el fenómeno de la globalización nos ha permitido conseguir cualquier fruta o verdura en cualquier momento del año. Sí. Y eso es así. Tomates hay en el supermercado todo el año. Pero esto no significa que todo el año sea la mejor época para consumirlos. Las frutas y verduras llegan fuera de temporada porque pues han podido llegar a nosotros porque han viajado muchos kilómetros, han sido recogidas cuando aún no estaban maduras para evitar que se echen a perder, y esto significa que ni su sabor ni su textura son las mejores. Por eso siempre intentamos recomendar desde aquí, desde la gastroteca, comprar y consumir frutas y verduras cuando están de temporada. Esto beneficia en muchos aspectos. Para empezar, el económico, para seguir el de la salud y por encima de todo, sabor y textura siempre. Claro. Se disfrutan mucho más las frutas y verduras en temporada. Y si hablamos de los productos de verano, casi más, porque yo creo que es una de las temporadas con más variedad y con más sabor cuando hablamos de frutas y verduras. ¿Te viene a la mente así un favorito tuyo de la temporada, Marcos? De frutas y verduras. Pues Frutas mira, y verduras. La sandía, por ejemplo. La sandía. El melón. El también. melón. ¿Qué te gusta más, sandía o melón? A ver, yo soy más de sandía, pero. Ah, mira, bueno, yo más de melón. Sí. La sandía a mí no me sabe nada, me sabe agua. Te sabe a agua Me sabe solo, ¿no? agua, sí. Que está bien porque en verano, pues, eso sí. Es verdad Pero- que no todas las sandías son iguales. Eso ojo, es. que eso que también hay que. Claro, es que yo creo que un melón Sí. mediocre es mejor que una sandía mediocre. Sí. Entonces ahí... Pero una buena sandía tienes toda la razón, Sí. ¿eh? Bueno, vamos a daros una pequeña guía de los productos de verano para que no os perdáis ninguno de los productos que tiene esta estación del año tan maravillosa. Primero hablando de verduras. Bueno, hemos hablado antes del tomate, gran estrella de esta época del año, pero también tenemos el calabacín, por ejemplo, Claro. la cebolla, la judía verde, el pepino, que es otro de los protagonistas de ese Sí. gazpacho tan rico que nos preparamos, Hombre. el pimiento, la remolacha, son verduras que encuentran ahora su mejor momento. Sobre todo, por encima de todo, el tomate. El tomate yo diría que es mi verdura favorita. Sí. Verdura o fruta, porque
Sí, bueno, Se supone que es una dicen que es fruta, no verdura. Bueno. Pero en este momento del año, sin duda alguna, es cuando mejor nos la encontramos en el mercado. ¿Qué tipo de ¿Sabes? tomates? Yo todos. ¿Todos? Yo todos. Ah, mira. Pero es que estos tomates que son... Bueno, hay uno que se llama como... ¿Cómo se llama ese? Corazón de buey o algo Uno que así. es feo. Uno que es grande. Ah, vale. Es que yo he descubierto Corazón de buey. He descubierto uno que es así como muy feo, que tiene como muchas... Es que los tomates feos son los que están más ricos. Sí, ¿verdad? Está... Sí. Hay uno que se llama corazón de buey, que es uno que es muy grande, que Sí. tiene como muchos huequitos con semillas Sí. en todo el tomate, que ese está muy bueno. Luego el tomate que es como rosa, el tomate rosa también me encanta. Sí. Está muy bueno. Pero al final es eso, es que también hay que saber mirar, porque los tomates feos no siempre significa que sean tomates malos, de hecho normalmente están mejores. Sí. Porque al final en el supermercado se acaban eligiendo las verduras y las frutas más vistosas Para antes vender que por más, el sabor, claro, Sí, sí, efectivamente. sí. Entonces hay que echar un ojillo. Frutas, a las frutas de verano hablamos de algunas delicias como el albaricoque, la cereza, la ciruela, la frambuesa, el higo, que el higo en este momento es el mejor momento para comerlo, el melocotón, el melón y la sandía, como ya hemos hablado, la nectarina, es que hay muchísimas y están todas muy buenas, para que no nos vamos a engañar. Seguimos hablando de esta alimentación de verano porque es verdad que en esta época del año, como hemos hablado antes, pues nos apetece cositas más fresquitas, ¿no? Sí. Estas frutas y verduras ya nos han dado ahí un poquito la idea, pero pues eso, al final siempre acabamos buscando esos alimentos que tienen más contenido de agua. ¿Por qué? Porque al final en esta época de calor lo que buscamos consciente e inconscientemente es aumentar la hidratación. Se recomienda beber entre 1 litro y 1,5 litros o 2 incluso de agua al día, y también pues consumir esas frutas y verduras frescas que nos hacen recuperar un poco de energía y pues tener esa vitalidad y esa hidratación que buscamos. Pero no hay que olvidarse de otros alimentos que es verdad que normalmente los asociamos más al invierno, pero que nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, las legumbres. Ah, mira. Existe una creencia, o al menos muchos los asociamos, que pues, la lenteja, los garbanzos, las alubias son alimentos de invierno, porque es verdad que los solemos consumir en forma de pues, un guiso de lentejas o unos garbanzos así cocinados en caliente, en platos de cuchara, pero nada más lejos de la realidad. Nada como comerse un buen plato de legumbres en verano. ¿Por qué? Porque bueno, aportan proteínas vegetales, aportan fibra, hierro, potasio. Son además un ingrediente súper económico, muy versátil y que contribuye a una alimentación equilibrada. Y además tiene una importante ventaja medioambiental incluso, porque su cultivo requiere de menos agua que otras muchas fuentes de proteína, sobre todo de la proteína animal. Al final, todos son ventajas cuando hablamos de comer legumbres. ¿Y cómo podemos incluir las legumbres en nuestra dieta ahora en verano? Bueno, pues tenemos aquí varias opciones. La primera que se me viene a la mente a mí es el hummus. Una forma muy original de comer garbanzos. Además fresquito. Muy fresquita, efectivamente, sí. Triturados con un toque de comino, con limón. Se crea esa crema vegetal que está buenísima para picar entre horas con zanahoria, con un poco de pan, con un poco de picos, con unos snacks. Vamos, es ideal para esta época del año. Pero también, como hemos hablado antes, ensaladas de legumbres, por supuesto. Que bueno, que podemos llevar ensalada de garbanzos con tomate, pepino y un aceite de oliva, buenísima. De lentejas, con verduras y vinagreta. Con unas alubias blancas incluso, que también podemos echarle atún, echarle huevo cocido. Bueno, hay miles de opciones y de combinaciones que si buscas comidas saludables con legumbres, vamos, esto no tiene fallo. Pero además hay otras cosas que a lo mejor no se nos han ocurrido, como puede ser, por ejemplo, hacer tacos o burritos vegetales con legumbres que quedan increíbles. También hamburguesas de lentejas, hamburguesas de garbanzos, algo así un poco más ligero para sustituir a las clásicas hamburguesas de pollo o de carne, incluso bowls con arroz, con legumbres, con verduras. No hay fallo. Aquí hay una cantidad de opciones increíbles, eso por supuesto. Verano, ¿qué significa también el verano? Pues desgraciadamente que al final pues, estamos más expuestos, digamos, a esas intoxicaciones que el gran calor que tenemos a nuestro alrededor pueden darnos. Yo recuerdo, Marcos, el año pasado a mí en verano me dio una indigestión con una tortilla de patatas. Vaya. Madre mía, casi no lo cuento. Casi no lo cuento. Madre mía. Mira, yo bajé de mi querida oficina a un bar. Me pedí un pincho de tortilla, yo me lo comí tan ricamente.
Y luego ahí empezó la tripa a dar vueltas. ¿Pero estaba líquida la tortilla? No, ¿o era- no estaba tan líquida. ¿Estaba cuajadilla? Sí, bueno. Estaba normal. A lo mejor Pero es que el calor juega Claro. malas pasadas. se había calentado un poco. Juega malas pasadas. Se Ya. había dejado demasiado tiempo fuera de Claro. el frigorífico o, bueno, no sabemos de dónde vino ese motivo. Pero bueno, las intoxicaciones alimentarias durante el verano pues son al final más frecuentes por las altas temperaturas. También pues nos encontramos en situaciones donde la manipulación de los alimentos pues, puede tener ciertos errores, pues esas barbacoas o comidas en la piscina con Sí. mucha gente. Al final, bueno, en esas situaciones es cuando es más probable que ocurran esos errores en la manipulación de alimentos y en la manipulación de lo que al final vamos a comer. El calor de verano además favorece el crecimiento de bacterias como puede ser la salmonela, que están presentes en carnes, salsas como la mayonesa que llevan huevo y que normalmente no se refrigeran adecuadamente y pueden suponer un alto riesgo de intoxicación. También en otras situaciones, como por ejemplo cuando comemos carne que no está completamente cocinada, que suele también pasar, sobre todo a la gente que le gusta pues la carne poco hecha, cocciones insuficientes sobre todo para carnes de aves también y para huevos como hemos hablado. Bueno, todo esto tiene que alcanzar al menos 75 grados centígrados cuando lo cocinemos. Eso es lo más importante de todo, para que incluso en el centro del alimento se llegue a esa temperatura para poder eliminar todas esas bacterias que en verano pues proliferan más. Además, debemos sumarle tener una buena higiene en manos, en superficies, en las tablas, en las encimeras, porque con este calor todo es más susceptible a ser transmisor de esas bacterias. Lo mejor para poder evitarlo, pues eso, esas medidas preventivas. Lavarse bien las manos con agua y jabón antes de empezar a manipular los alimentos. Usar tablas y utensilios de cocina separados para los alimentos crudos y los cocinados. Y limpiarlos muy bien durante y después del proceso. Durante el cocinado, pues eso, hay que asegurarse que no queden partes crudas, especialmente en hamburguesas, en pollo, en carne en la parrilla, también en las tortillas de patatas. Y lo más importante, no dejar los alimentos expuestos a temperaturas superiores a 30 grados durante más de 1 o 2 horas. Porque eso ya es mala señal. Ahí ya hemos finiquitado. Para ello, pues una nevera portátil si estamos al aire libre para intentar mantener esa cadena de frío intacta y que no pues haya cambios de temperatura bruscos, que nunca es una buena señal para los alimentos. Y hablando de cambios de temperatura, yo creo, Marcos, que con Sí. este calorcito que hace, podríamos salir a que notar nosotros un cambio de temperatura a darnos una vuelta. Algo fresquito. ¿Te parece bien? Sí. Y vamos a echar un ojillo por Tres Cantos a ver qué nos encontramos. A ver, por aquí cerca del Por estudio. aquí cerca del Bueno, estudio. vale. A mí me han dicho, Sí. han llegado a mis oídos, que hay por aquí cerca una heladería Sí. que es increíble, helados artesanales. Doy fe. ¿Das fe? ¿La conoces? Pero hay que probarla. ¿Me O sea, vas a esto llevar? Hay que ir a probar. Me vas a llevar. Venga, vámonos. ¿Nos vamos? Nos vamos, pues venga, vamos Una a canción irnos. y nos vamos. Vámonos. Venga. ¿Te gusta? ¿Por qué no probarlo? La Gastroteca con Ana Plaza.